Muy buenas tardes y bienvenidos a Radio Diema y Radio Comarcal de Guadix. Una tarde más, un miércoles más, en las videollamadas que tenemos. Hoy todos los invitados que nos pasan por aquí. Hoy concretamente tenemos a un invitado de lujo. Es alcalde de Granada, que estuvo en la alcaldía de Granada ahí un poco, pues eso, llevando su alcaldía. Se trata de Luis Salvador García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a ti y a todos vuestros oyentes, claro. Muy bien, Luis. Para empezar, pues, ¿qué más preguntarte? Que es el tiempo que estuviste de alcalde de Granada. Pues bueno, en ese transcurso de tiempo, ¿qué viste de Granada y qué conseguiste para Granada? Estamos en Bueno, puertas ahora de unas municipales, o sea que están sí, ahí. sí. Bueno, en primer lugar, habría que tener en cuenta, o sea, que en ese cambio de gobierno que se haya producido, pues lo importante para mí era hacer un proyecto de ciudad y que fuese un proyecto para varias décadas, que no fuese un proyecto únicamente orientado en resolver los problemas del presente, ¿no? Y Ujú, por eso en la concepción en ese momento del proyecto, pues constaba de cuatro elementos que para mí eran absolutamente fundamentales, ¿no? Por una parte, poner en valor todo lo que era el patrimonio histórico y cultural que tiene Granada, que es muchísimo, y por tanto hacer que eso fuera súper importante de cara a todo lo concerniente al turismo, a la hostelería y a todo lo que tiene que ver con el sector servicios, ¿no? Que es una fortaleza grande de Granada. Pero ujú. había que entrar en terrenos que nos permitiesen conquistar el futuro y por eso ahí en ese momento pues empecé a iniciar el proyecto que se llamaba Granada Human Tech, que era el hacer al final pues un ecosistema tecnológico, un hub tecnológico, donde no solamente especializado en ciencias de la salud, como es el PTS, sino donde hubiese empresas vinculadas a la tecnología nacionales e internacionales. Y de hecho, es verdad que ese proyecto ha continuado también en los años siguientes y hoy es uno de los puntos de referencia, digamos, de Granada. Si decimos inteligencia artificial, si decimos tecnología, o sea, en Ujú, este momento, pues Granada, o sea, con el acelerador de partículas o recientemente con la presentación de la inversión del gobierno de 13 millones de euros para hacer que la antigua fábrica de tabaco se convierta en un entorno tecnológico para 20 empresas y 1.000 empleos, o como recientemente la semana pasada se firmó también en el ayuntamiento pues la entrada de un fondo de inversión árabe con una fundación y su sede europea va a estar en Granada, ¿no? Con una inversión también del gobierno de 5 millones de euros en Granada, ¿no? Y la noticia reciente del acelerador de partículas, que es algo que conozco muy bien, porque también soy de los muchos que formamos parte de empujar para que eso fuera hoy una realidad. Y lo hice tanto desde el ayuntamiento como en la etapa de 4 años del Congreso de los Diputados y como en la etapa también de referente de Ciudadanos. En todo momento era un proyecto tractor, como en vuestra comarca, por ejemplo, puede ser la línea 400, que fue otro ujú, de los proyectos en el que también ahí empujé mucho. Y por otra ujú. parte, hacía falta una ciudad verde y homologarla con las ciudades verdes europeas. Y por eso se empezó a poner en marcha un proyecto que se llamaba se llama el Anillo Verde, que consiste en plantar 200.000 árboles de aquí a 2031, 200.000 árboles extras, aparte de todos los demás que se planten en el día a día en cualquiera de los parques o jardines que se acometan, ¿no? De hecho, este fin de semana hicimos una jornada de convivencia con los trabajadores de Covirán en el Parque de la Cooperación, que lo ha patrocinado Covirán por su 60 aniversario, y ahí se van a plantar 2.000 árboles, precisamente, ¿no? Entonces ya iniciamos esa plantación el otro día y es un proyecto muy importante que continúa. Y a esa ciudad verde europea hacía falta también tener una ciudad humana, una ciudad de las personas, una ciudad de la salud, una ciudad de la educación, una ciudad, digamos, de donde la calidad de vida se notase y, o sea, y la percibiese el conjunto de la población, ¿no? Entonces, ese era el marco en el que empezamos a trabajar, en Ujú. el que empezamos a desarrollar iniciativas y luego después recuérdese, pues, que desgraciadamente aunque evidentemente no es algo que dependía de nosotros arrepentirte o no, nos tocó gestionar el COVID, ¿no? Cuando vino la pandemia y entonces eso cambió todos los registros y en ese momento se trataba de conseguir mantener los estándares de calidad en la prestación de servicios y al mismo tiempo conseguir que sectores que iban a sufrir problemas, pues poder ayudarles, ¿no? Y eso sí, con un ayuntamiento
que cuando la gente me venía a visitar al ayuntamiento como alcalde, yo le decía a todo el mundo, el ayuntamiento de Granada no hay ningún problema con el dinero, ¿no? Y entonces ya sonreían, ¿no? Como diciendo, bueno, pues aquí vamos a poder conseguir algo. Y yo decía al momento, porque dinero no hay, porque somos un ayuntamiento y tenía una deuda de cerca de 200 millones, o sea, no era un ayuntamiento con remanentes que se pudieran utilizar, algo que conseguimos desde la FEN, en la que yo era portavoz de Ciudadanos en ese momento y estaba en la Junta de Portavoces, en las 8 personas más importantes de la dirección de la FEN, y conseguimos que se liberasen el poder usar los remanentes de los ayuntamientos para ayudar a la hostelería, al comercio, a todos los sectores que lo necesitaban, ¿no? Pero sin embargo en Granada teníamos 0 euros, por lo tanto tuvimos que poner también la imaginación al poder. Entonces, cuando se limitaron las terrazas, por ejemplo, que se limitaban al 50%, pues ¿qué hicimos? O sea, mantener el mismo volumen de mesas ampliando el doble la terraza. Donde tenía 100, pues poníamos 200 y donde a partir de ahí iban a tener 50 mesas, pues tenían las 100 que tenían, ¿no? O, por ejemplo, cuando se puso limitaciones para que solamente pudieran estar abiertos establecimientos que dieran comida, pues en ese momento hicimos que se llegase a acuerdos entre esos establecimientos de comida con otros establecimientos hosteleros, de manera que pudieran compartir la comida y pudieran estar abiertos todos, ¿no? Lo he puesto como dos ejemplos de intentar mantener, o sea, la economía de toda una ciudad como Granada en una situación muy, muy compleja, muy difícil, más además de todos los momentos sanitarios. Y luego no se olvide que nos tocó también el enjambre sísmico de terremotos, o sea, donde también nos convertimos en primera noticia nacional durante bastantes días, porque tanto en el área metropolitana, en los municipios limítrofes, como en Granada capital, pues estuvimos también con ese enjambre sísmico de terremotos, ¿no? Pero bueno, yo me siento orgulloso del trabajo que se hizo. Luego después, como alcalde, en el momento en el que prácticamente el ayuntamiento casi se cerró porque todo el mundo se tenía que retirar, yo entendía que el alcalde tenía que estar presente en la vida de la ciudad y lo que hice fue pues estar todos los días con trabajadores esenciales en lo que ellos estuvieran haciendo. Si estaban repartiendo alimentos, si estaban haciendo tareas de vigilancia, si estaban haciendo las residencias, o sea, cualquier tipo de actividad en la que hubiera trabajadores esenciales, pues yo intentaba que tuvieran el refuerzo de ver que su alcalde estaba con ellos y que por tanto entonces, o sea, la ciudad estaba viva, estaba despierta. Ujú. Oye, Luis, ¿le faltó más tiempo para gobernar Granada o le faltó más proyectos por hacer? No, faltó tiempo, evidentemente, porque han sido 2 años muy intensos. Yo diría, como dice el refrán, ¿no? 2 años bien aprovechados, porque se avanzaron muchísimas cosas que son importantes para los próximos años en Granada. Y luego después una cosa que yo también consideraba fundamental, porque estamos acostumbrados a ver que cuando hay cambios de gobierno, siempre el que entra en ese momento a gobernar lo que hace es tratar de borrar casi todo lo que ha hecho el anterior, no sé por qué, ¿no? Y yo en ese momento siempre tenía la idea clara de que todo lo bueno que hubiera había que mantenerlo, había que seguir la misma línea y a partir de ahí incorporar proyectos, ideas nuevas que sumaran y que hicieran que el proyecto todavía fuese más importante. Sin duda faltaron años porque, de hecho, ahora, por ejemplo, llevo proyectos estratégicos de 2031, o sea, como delegación en el Ayuntamiento de Granada, ¿no? Y el proyecto estaba centrado en 2031 porque es cuando, en primer lugar, o sea, en 2031 Granada aspira a ser capital europea de la cultura, porque en el 2031 la Universidad de Granada cumplirá 500 años e incluso el Granada Club de Fútbol hace su 100 aniversario, o sea, por tanto hay muchas efemérides justamente en 2031 para las que Granada tenía que estar preparada y comenzamos en 2019 y entonces era un plazo muy razonable para que todos los proyectos encajaran. Y ahora, aunque no esté como alcalde, pues sigo y seguiré intentando ayudar en donde esté, ¿no? Ujú. Buenas relaciones con el presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, tuvimos muy buenas relaciones, o sea, porque aparte nos conocíamos de antes y siempre mantuvimos una relación muy cordial y una buena relación. Y aunque ahora no voy a entrar apenas a la situación, digamos, un poco desagradable que se produjo, sí, simplemente digo que jamás hubo en el Ayuntamiento de Granada un acuerdo de 2+2. El acuerdo era 4 años gobierno Ciudadanos y era un acuerdo de las direcciones nacionales que nadie cambió ni siquiera en Granada.
y a partir de ahí, pues bueno, pues lo que sucedió y eso pues digamos enfrió esas relaciones que eran buenas y digo enfrió porque yo desde luego siempre tendré cordialidad con todas las personas, o sea, con las que me relaciono, ¿no? Y por tanto, pues no hay ninguna animadversión ni ninguna cuestión negativa. Simplemente, pues se avanzó los 2 años como se podía avanzar, a partir de ahí se separaron los caminos y ya está, ¿no? Y a partir de aquí cada uno somos libres para políticamente, como es normal, pues tomar las determinaciones que consideremos, ¿no? Efectivamente. Estamos en puertas de unas elecciones municipales y la mayoría de los partidos están con su artillería preparada y ya el lanzamiento. ¿Podemos decir que Luis tiene su artillería? Bueno, en este momento yo lo que estoy haciendo desde hace ya un par de años es colaborar y trabajar con Juan Espadas, ¿no? Ujú, Juan Espadas es una persona que yo conozco bueno, en primer lugar yo estuve en el PSOE más de 25 años, ¿no? Donde 2/3 de esa estancia fue como militante de base. Solamente fui cargo público 8 años como senador, pero de esos 26, 27 años en los que estuve, ¿no? Entonces, es verdad que yo retomé ya contacto con antiguos dirigentes del partido, de la organización, y ellos lo tomaron inicialmente conmigo hace ya, pues eso, estaremos hablando de los 2 años, 2 años y medio, digamos, estoy colaborando con Juan en lo que tiene que ser en este momento, pues una alternativa de gobierno en Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, ¿no? Es una persona que tiene una altísima preparación, que es una persona que tiene unos conocimientos técnicos de todas las administraciones, porque ha estado ha estado en la administración local, ha estado en la autonómica, ha estado en la nacional. Tiene un proyecto para, digamos, hacer que el Partido Socialista dé un paso adelante y, digamos, pues se renueve y avance para la transformación y modernización que requieren todos los partidos políticos. Y yo creo que es un reto muy bonito por mi parte, en el que estoy absolutamente identificado con una persona en la que creo y con un proyecto que yo creo que puede ser muy importante para Andalucía, como estamos viendo ahora precisamente cuando se ha empezado a rascar un poquito en el tema de la sanidad y se está viendo que hay derechos que creíamos que eran para siempre, pero que se pueden ir desmontando, como ha sucedido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y ujú, que si no los defendemos, pues podemos llegar a perderlos, ¿no? ujú. Don Luis, ¿le falta mucho a Granada por conseguir? Bueno, Granada, el eslogan que utilicé en la campaña era Granada, ciudad elegida. Granada es una ciudad elegida, o sea, cada uno con la creencia que tenga, o sea, si Dios situara una ciudad en el mapa, situaría Granada, si cualquier otra religión, o sea, siempre Granada, o sea, es una ciudad totalmente elegida porque ha recibido el regalo de tener todo el patrimonio histórico-cultural, ese cruce de culturas tan importante que tiene, ¿no? Y eso es algo que ya te da un valor importante. ¿Qué es lo que sí necesitaba Granada? Me refiero a Granada por capital. O sea, necesitaba construir un proyecto tecnológico importante para que pudiéramos atraer a muchas empresas, a multinacionales, lo cual está pasando ya. Por tanto, estamos en ese camino y luego con proyectos como el acelerador de partículas y todo ese entorno que se está cultivando y además con un consenso también de casi todas las formaciones políticas y prácticamente de todas las personas, ¿no? Entonces, eso, repito, es un tema muy, muy importante. Y luego la provincia de Granada sí necesita tener un poquito más de cariño. No pudimos ser la última provincia del sur de Europa donde, digamos, la autovía se paraba en Adra y en Nerja, en los límites de Ujú, Málaga y de Almería, y no entraba en Granada. O donde el AVE llegó 11 o 12 años después de llegar a Málaga y todavía tenemos problemas, o sea, de que no tenemos las conexiones necesarias, o sea, ni el tiempo de recorrido necesario para ser competitivos, para que vengan los low cost y se puedan utilizar, ¿no? Recuerdo que una de mis reivindicaciones permanentes también, además, eran dos, aparte de estas otras, eran la presa de Rules, que es fundamental esas conducciones porque también serán 10.000 empleos y poder también hacer que otra comarca multiplique por un 300% todos los productos hortofrutícolas, o sea, digamos, generar muchísima más riqueza. Y luego después, para mí también era muy importante, aparte de la autovía de Caravaca, que se está hablando ahora mismo ya por fin, que te ahorraría 100 kilómetros en el acceso al Levante, era muy importante, o sea, la línea 400, porque la línea 400 es la que puede permitir
En primer lugar, que ahora que se teletrabaja y que se están tomando medidas poco a poco para luchar contra la España despoblada, pues también puede permitir que se puedan desarrollar polos económicos importantes, no haya limitación por la carencia de electricidad, y eso, decirlo de una comarca, estamos hablando de Diezma, el Marquesado, pero también la zona norte, que está a 400 kilómetros del puerto de Valencia y a 400 kilómetros, perdón, del puerto de Algeciras. Por tanto, un lugar ideal para hacer, o sea, una ciudad, digamos, que sirva de conexión de ambas líneas y de ambos puertos, ¿no? Por tanto, creo que son proyectos que ya sí están avanzando en Granada, que no quizá a la velocidad que hubiéramos querido, pero vamos a aprovechar lo de que los tenemos y a partir de aquí seguir colocando otros proyectos tractores en un diseño donde nadie se queda atrás, ¿no? Y ahí, pues es verdad que la Diputación está haciendo un trabajo muy importante para todos esos pequeños municipios de menos de 20.000 habitantes, que en Granada son más de 100 municipios los que están en esas condiciones, ¿no? Y por tanto, yo creo que se trata de construir un proyecto importante para Granada capital, para el área metropolitana de la costa, y luego después no dejar a nadie detrás en toda la provincia y por tanto, conectarlos a ese locomotora o ese tren de desarrollo económico y empleo. Pues muy bien. Y ya para terminar, una pregunta. ¿Usted cree que los granadinos en las próximas urnas elegirán bien a su próximo alcalde? Bueno, yo creo que los granadinos tienen el derecho de elegir a quien ellos consideren oportuno. Por tanto, yo en eso no lo he cuestionado nunca. La democracia es lo que permite que las personas puedan votar y eso es lo más sagrado que tenemos, ¿no? Por tanto, quien legitime en las urnas, pues los ciudadanos habrán sido quienes han querido que esté en ese momento en esa representación. Por tanto, quien salga de alcalde con el apoyo de los ciudadanos, pues será refrendado porque eso es lo que querrán los ciudadanos de Granada. En eso no tengo nada en contra, sino todo lo contrario. O sea, el respeto máximo a la decisión de las personas, independientemente que luego cada uno pues trabaje para sacar adelante la alternativa que considere más oportuna, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por prestarse a Radio Diezma y nada, pues esperemos a este poco tiempo que nos queda ya para ver qué alcaldes serán los que tendrán los granadinos en Granada. Muchísimas gracias, don Luis, y muy agradecido y que, como aquel que dice, esperemos a ver a los resultados de las elecciones. Esperamos a ver los resultados y sobre todo el que vayamos viendo que gobierne quien gobierne cada uno de los ayuntamientos, tanto con las distintas administraciones, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, vayamos viendo crecimiento económico y de empleo en Granada, porque es muy necesario y porque igual que tenemos una ciudad elegida, tenemos también una provincia maravillosa con múltiples ecosistemas y son tan distintos y tan enriquecedores que hacen que también Granada, en este sentido, sea una provincia única. Pues un saludo a los vecinos de Diezma. Felicitaros a vosotros por el gran trabajo que hacéis para que Diezma esté mucho más allá del Marquesado y pueda llegar a cualquier lugar a través de la red de internet y por tanto pues feliz de haber ayudado un poquito, puesto un granito de arena y podéis contar conmigo cuando lo consideréis. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, don Luis, y bueno, pues a continuar y a ver qué tal. Muy agradecido y nos vemos en otra. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, don Luis, y lo dicho, muy agradecido. Apuesta mucho por la Radio Diezma, ya como habéis podido ver, ese trabajo que estamos haciendo aquí, el equipazo que componemos Radio Diezma, y yo creo que muchas de las personas que nos están siguiendo, muchas personas de las que hemos entrevistado, cada vez Radio Diezma está llegando más arriba, está cruzando fronteras, bueno, en fin, esperemos que pase el Ecuador de estas elecciones, que no afecte para nada a Radio Diezma y que a partir del próximo 28 se engrandezca y sea una radio verdaderamente buena, seria y flexible, transparente para todo el mundo. Así que esperemos que a partir del 28 seamos todos Radio Diezma. Así que continuamos.